Hola, mi nombre es Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo C. Hoy vamos a hablar del alcoholismo. El alcoholismo, desde el psicoanálisis, sabemos que no es una enfermedad, ojo, es un síntoma de la neurosis. Para que podamos hablar de qué es un síntoma de la neurosis, tendríamos que decir que el psicoanálisis estudia lo inconsciente. Lo inconsciente es una instancia que pertenece a todos nosotros, a todo sujeto psíquico, en la que se encuentran los afectos, la memoria, los sentimientos, también los celos, la envidia, los deseos prohibidos. Digamos que, por ejemplo, para que podáis entenderlo mejor, ¿no? Cuando tú a veces estás pronunciando, estás hablando con alguien, conversando, y de repente se te escapa una palabra que incluso no deberías de haber dicho en ese momento, que te proporciona incluso un displacer importante, ¿no? Porque te puede incluso ocasionar un problema al haber soltado esa palabra sin tú querer. Pues esos son los procesos inconscientes. Todos adolecemos de los procesos inconscientes. Y también tenemos que decir que los procesos inconscientes a veces también te pueden llevar a enfermar, porque un síntoma es una satisfacción sustitutiva y en el alcoholismo es un síntoma de esa neurosis. Y vamos a verlo un poquito mejor. Podríamos decir que los tres paliativos que hay para sortear o para afrontar los sufrimientos que nos va deparando la vida son tres. Uno son las distracciones poderosas, otras son las satisfacciones sustitutivas como el arte, la creación, la investigación, la cultura, y otras son los narcóticos. Es decir, el neurótico no puede afrontar su realidad y por no poder afrontar su realidad, si estamos hablando del alcoholismo, es como una retirada, es como una regresión a una etapa oral, a esa simbiosis con la madre. Además, lo podemos comparar un poco, ¿no? El lactante con el alcohólico, ¿no? Tiene que ver con la boca, con beber, ¿no? Con calmar esa necesidad. Entonces, como no puede afrontar esa realidad, porque para él es algo imposible, no tiene esa madurez de la personalidad, se queda como en ese momento detenido de angustia en el que tiene que desviar el deseo hacia el mundo, regresa a esa etapa oral y ahí es donde tiene esos síntomas de alcoholismo, es por no poder afrontar la realidad. Entonces hay que trabajar el foco de la neurosis, hay que hacer una madurez de esa personalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Podemos ver que los alcohólicos, como características de su personalidad, son unas personas muy reprimidas. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que pueden tener un carácter incluso muy débil, ¿no? En el sentido de que se callan, no hablan las cosas, o lo vemos como que no protesta, ¿no? Como tiene una agresividad, incluso podríamos decir vuelta hacia sí mismo. También puede haber otro aspecto de la personalidad que pueden tener un carácter muy fuerte, y el carácter muy fuerte tiene que ver con lo reprimido, con que tiene una moral, un super yo. Y claro, todos sabemos, hemos hablado al principio de todos esos deseos que anidan en nosotros y que a veces saltan en situaciones o nos embarga un pensamiento, un sentimiento que incluso rechazamos. Pues el superyo es esa estructura psíquica que se encarga de, es el sustitutivo de la moral, ¿no? De lo que nos transmiten en la educación. Se encarga pues de juzgar, ¿no? Decir lo que está bien y lo que está mal, pero a veces son demasiado duros con uno mismo y no toleramos ciertos deseos que para todos son iguales, pero que acontecen. Por ejemplo, estamos hablando de la persona con alcoholismo, de una manera en la que eso tiene que reprimirlo fuertemente porque no lo tolera. Entonces lo convierte en síntoma. Y por eso también podemos decir que a veces en el alcoholismo hay incluso delirios de celos, ¿no? Hay cuestiones que cuando bebe la pone en práctica, ¿no? O la pone en circulación a través de palabras, tiene una reivindicación muy fuerte, un delirio a ciertas cosas que le pasan con la pareja, con los demás, dice palabras que cuando está sobrio dice que no tenía que haber dicho, ¿no? Se siente culpable, una culpabilidad muy grande, y es por eso, porque las personas que adolecen también de alcoholismo son personas muy reprimidas, que no pueden canalizar todos esos deseos, verbalizarlos, y a través del síntoma y de esas situaciones que se afrontan y que a veces estropean en su realidad, las ponen en juego. También podríamos hablar
en cuanto al alcoholismo, ¿qué es eso? Es una regresión a esa etapa oral. Entonces, a veces vemos que hay ciertos tratamientos en los que se trata la dependencia física y también se trata la parte de ese yo, de esa personalidad, de esa conciencia, ¿no? En la que te dicen que tienes que tener cierto control sobre ti mismo, te hace incluso a veces sentirte culpable porque no eres una persona que hace que seas un poco autoexigente. Entonces hay ciertas terapias que claro, si no tenemos en cuenta eso inconsciente que está reprimido, tendemos a reprimirlo aún más. Entonces, ¿por qué ocurre la recaída? Porque realmente el foco inconsciente no se trata. Se trata la parte del yo, de la moral, y se trata la dependencia física, pero el foco inconsciente, la neurosis, no se trata. Entonces sabemos que cuando algo es fuertemente reprimido, con más fuerza, después sale a la luz. Entonces, cualquier cuestión que le pase en su vida cotidiana, que para él sea, o para esa persona, ¿no?, sea algo problemático, ¿no?, que sea un foco de angustia, puede volver a reincidir otra vez en esa vuelta a la etapa oral, en ese no poder afrontar la realidad. Entonces es importante eso, que sepamos que hay que incluir el tratamiento de psicoanálisis en el alcoholismo, porque si no, no va a poder transformarse esa personalidad, ese regresar a la etapa oral para poder afrontar la realidad de otra manera. Porque, ojo, todos tenemos los mismos mecanismos, todos tenemos la posibilidad humana, no hay un deterioro orgánico en una persona o en otra, no hay una falla orgánica, sino que es cuestión de una madurez, de esa personalidad que se traduce en esos procesos inconscientes que a veces se transforman en síntomas por la incapacidad de poder ponerlo en palabras. Entonces, les recomiendo que acudan a un psicoanalista si están recibiendo otro tipo de terapia. Es un complemento esencial para curar y para tratar el alcoholismo. Pues muchas gracias.